Esta exposición habla sobre todo de marcos o de regímenes totalitarios y de cómo esos regímenes, esos marcos totalitarios van a determinar a las sociedades por generaciones. De alguna manera, Bosques de Memoria no es algo sobre el pasado, sino es la pervivencia de una serie de huellas materiales como inmateriales que conforman nuestra sociedad actual. Y también eso se da gracias a las diferentes generaciones de artistas que hemos incluido en la exposición, desde colectivos que tuvieron su importancia en los años 60 o 70, pero que en la actualidad por edad ya han desaparecido, pero que se juntan también con artistas muy, muy jóvenes que dan una perspectiva como de futuro incluso, ¿no? De alguna manera es también por las generaciones jóvenes que hemos tenido también el deseo de hacer esta exposición. Toparnos con prácticas artísticas actuales que retoman ciertos hechos, retoman ciertas figuras en un presente, primero nos llamó un poco la atención y luego generó como el cimiento de lo que iba a ser todo el proyecto. El germen un poco viene de una exposición que se realiza la temporada pasada en Madrid, en la Galería 1 Mira Madrid, donde solamente eran dos artistas que también están presentes en esta exposición, la Teresa Ortega y el Clemente Bernal. Y a partir de ahí surge el encargo de presentar esa exposición trayéndola aquí a San Telmo, pero creímos más interesante el ampliarla, el desarrollarla, tanto a nivel conceptual como en número de artistas. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar, tanto Mabel y yo, junto con un grupo de colaboradores. Se abrieron una serie de conversaciones y esas conversaciones han generado el deseo y la necesidad de repensar la propia historia. Una de las cosas que aparece de manera recurrente en toda la exposición son calendarios, geografías y restos de objetos, recuerdos, cartas, etcétera, que atraviesan de alguna manera todos los bosques de memoria que cohabitan en esta exposición. Yo creo que también unas piezas hacen eco a otras piezas y se van como retroalimentando entre ellas, ¿no? Es decir, una obra te invita a reflexionar sobre la siguiente y sí que es verdad que hay una presencia de lo que es el espacio físico, el espacio habitado, ¿no? Esas arquitecturas que a veces de las que no conocemos la historia, pero que nos conforman, guardan en su hechura, en su factura, el trabajo, por ejemplo, de mano de obra de prisioneros políticos. Muchas veces esto no lo sabemos, pero de alguna manera esta presencia sigue estando en nuestros presentes. La exposición se articula un poco de manera no explícita en más o menos 3 ejes. Un primer momento que es un prefacio del recuerdo de una generación que no quiere ser dicha, de silencios que perviven en familias, aparece, y también aparecen marcos de la ideología carcelaria y cómo esta presencia gravita sobre nosotras. Luego hay una serie de prácticas que hablan o muestran cómo diferentes contextos en marcos de regímenes totalitarios, a pesar de tener especificidades, también tienen muchos rasgos en común, cómo hay metodologías que se repiten en diferentes contextos y en diferentes tiempos históricos. Y luego hay también la historia medianamente reciente de España y también en algunos casos de América Latina, como las dictaduras en Argentina o en Chile.
Sí, yo creo que es una exposición variada. Cuando empezamos a plantearla, inevitablemente nos dimos cuenta que muchos de los artistas que trabajan sobre este tema han utilizado la fotografía o el documento, pero queríamos que hubiese una variedad de medios, ¿no? Entonces hay desde fotografía, hay documentos, es verdad, pero también hay vídeo. Hay diapositivas, hay escultura, hay instalaciones en un sentido amplio. Hay muchas obras, creemos que cada una de las obras tiene su espacio propio, pero que sí que hay un diálogo y que una obra te lleva a otra, ¿no? Y así quizás lo que es interesante es, haciendo este recorrido, las obras y las propias prácticas artísticas reenvían a otros y otras personas, a otros y otros cuerpos que de alguna manera están presentes en toda la exposición. La idea de bosque me parece que está muy clara en cuanto a multiplicidad de voces, en cuanto a multiplicidad de cuerpos y restos también, ¿no? Lo que perdura pero que habla a la vez de otro momento y a la vez de este. Recuerda primero que la historia no es lineal. Hay una idea de constatar cosas que han sido silenciadas. O que han pasado desapercibidas, ¿no? O que no se han puesto en perspectiva historiográfica o en las narraciones hegemónicas. Pero también hay claramente la idea de construir algo a partir de ciertas posiciones. Está claro que estas prácticas o estas propuestas interpelan y de alguna manera nos confrontan a nuestras propias posiciones y en ese sentido proponen no dejar fuera la posición de los espectadores y espectadoras. Sí, el espectador se va a ver de alguna manera reflejado porque van a ver edificios, calles, lugares que son de su contexto, que pasean y que están habitados por ellos mismos, pero también van a descubrir personajes que no conocían y que de alguna manera van a verse reflejados en ellos, ¿no? La exposición articula diferentes tipos de prácticas artísticas y propuestas artísticas con, y esta es una decisión curatorial, archivos. El archivo es un campo importante en la construcción de la memoria, evidentemente, y en este caso se presentan en la exposición 3 archivos, concretamente. Se presenta uno que es el archivo de una artista argentina que se llama Graciela Carnevale, que pertenece al grupo de Tucumán Arde, unas acciones que desarrollan los artistas durante un momento concreto como reacción del cierre de unas fábricas azucareras en Tucumán, pero no solamente eso, sino que consta de esa parte que se desarrolla en un momento dado, pero todos los documentos que el propio archivo ha generado a posteriori, ¿no? Por otra parte, también se presenta de forma paralela, y digo de forma paralela porque la situación es como muy parecida, unos son argentinos y otros son chilenos, donde los artistas son los que deciden unirse para denunciar una práctica totalitaria y cómo los propios artistas emergen como agentes sociales, ¿no? Si bien los dos archivos, el archivo CADA y el archivo de Gracia Carnevale, son 2 archivos que vienen de prácticas artísticas o de una reflexión sobre el arte y la política de manera articulada, también se han movilizado materiales documentales de la Fundación Lascaux, que parte de materiales recolectados por una persona durante su trabajo como bibliotecario. Los estamos presentando para atravesar la práctica artística de contextos sociales, pero también hay prácticas artísticas que movilizan materiales documentales. Pienso en un video que moviliza cartas de prisioneros políticos o efectivamente algunas de las obras que van a trabajar con la historia de personas que ya no están y que construyen a partir de objetos y de materiales documentales que quedan. Pero también algo que sucede en la exposición es que hay un reenvío a lo que falta, a los documentos que no están, a las ausencias, no solo a las ausencias de las personas, sino a las ausencias de registros o de restos o de huellas
de esas ausencias, de tal modo que los archivos, los materiales documentales y las prácticas hacen un ida y vuelta entre lo que está y lo que no está. Y eso aparece en toda la exposición. Todo bosque de memoria incluye presencias y ausencias. Y ese lugar de presencias y ausencias nos habita y nos atraviesa.